¿Sabías que todo lo que conoces sobre el cristianismo moderno fue moldeado por un emperador romano que nunca realmente creyó en Cristo y que además mandó asesinar a su propio hijo por el poder? Amigo, te voy a contar una historia que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre una de las figuras más veneradas de la historia. Hablamos de Constantino el Grande, el supuesto primer emperador cristiano, pero la realidad es que fue el político más astuto y manipulador que jamás haya existido. Este hombre no solo jugó con la fe de millones de personas, sino que literalmente fabricó una religión a su medida para dominar un imperio que se le estaba escapando de las manos. El contexto que no te han contado. Retrocedamos al año 306 después de Cristo. Constantino no era el emperador todopoderoso que nos pintaron en los libros de historia. Era apenas uno de 4 pretendientes al trono romano, luchando desesperadamente en lo que los historiadores llaman la tetrarquía, un sistema donde 4 emperadores se repartían el control del imperio porque era demasiado grande para que una sola persona lo manejara. Imagínate la situación. El imperio romano estaba fracturado, con guerras civiles constantes, crisis económica brutal, y para colmo había una nueva fuerza creciendo en las sombras que nadie sabía cómo controlar: los cristianos. Para el año 300 después de Cristo ya representaban aproximadamente el 15% de la población del imperio, pero no eran cristianos como los conocemos hoy. Estos cristianos primitivos eran revolucionarios peligrosos para el establishment romano. No reconocían la autoridad del emperador como divina, se negaban a hacer el servicio militar, compartían todos sus bienes en común, rechazaban las jerarquías sociales y, lo más peligroso de todo, crecían exponencialmente entre los pobres, esclavos y clases trabajadoras. Eran prácticamente comunistas espirituales que amenazaban todo el orden establecido. Los emperadores anteriores habían intentado eliminarlos por la fuerza. Diocleciano, el predecesor de Constantino, había desatado la persecución más brutal en la historia del cristianismo primitivo entre 303 y 311 después de Cristo. Pero aquí está el detalle que cambia todo. Mientras más los perseguían, más crecían. La revelación política más brillante de la historia: Constantino, que era mucho más inteligente que sus predecesores, tuvo una revelación que no tuvo nada que ver con visiones divinas y todo que ver con genialidad política pura. Si no puedes vencerlos, no solo te unas a ellos, úsalos y contrólelos completamente. Mira, amigo, Constantino había estudiado muy bien a los cristianos durante años. Sabía que tenían algo que ninguna otra religión del imperio tenía: organización, disciplina y lealtad inquebrantable. Pero también sabía que tenían una debilidad fatal. Necesitaban desesperadamente que terminaran las persecuciones. Estaban exhaustos de vivir en las catacumbas, de ser ejecutados en el Coliseo, de ver morir a sus familias. Ahí es donde entra la supuesta visión del puente Milvio en 312 d.C. La historia oficial nos dice que Constantino vio una cruz en el cielo con las palabras «In hoc signo vinces», con este signo vencerás. Pero déjame contarte lo que realmente pasó. Constantino estaba a punto de enfrentar a Magencio, su rival directo por el control de Roma. Tenía un ejército más pequeño y necesitaba una ventaja psicológica. Entonces ordenó que pintaran el símbolo cristiano, el chirro, en los escudos de todos sus soldados. ¿Por fe? Para nada. Era estrategia militar pura. Piénsalo, si ganaba esa batalla en nombre de Cristo, tendría automáticamente a todos los cristianos del imperio comiendo de su mano. Si perdía, bueno, estaría muerto de todas formas. Era una apuesta con todo que solo podía ganar o perder todo. Y funcionó perfectamente. Ganó la batalla y de inmediato se autoproclamó elegido de Dios y protector de los cristianos. Los cristianos, desesperados después de décadas de persecución, lo recibieron como a un Mesías enviado del cielo. El doble juego más cínico de la historia.
Pero aquí viene lo que te va a dejar sin palabras, amigo. Después de declararse cristiano y elegido de Dios, ¿sabes qué hizo Constantino? Siguió siendo exactamente el mismo pagano de siempre. Durante los siguientes 25 años de su reinado, Constantino mantuvo su título de Pontifex Maximus, el sumo sacerdote de los dioses paganos romanos. Siguió adorando al Sol Invictus, su dios personal favorito. Siguió participando en ceremonias paganas. Siguió acuñando monedas con símbolos de dioses paganos. Pero lo más revelador de todo, siguió actuando como el típico emperador romano despiadado. En 326 después de Cristo, apenas 14 años después de su supuesta conversión, mandó ejecutar a su propio hijo Crispo y a su esposa Fausta por sospechas de traición. ¿Te imaginas? El primer emperador cristiano asesinando a su propia familia por poder político. Constantino estaba jugando en ambos equipos simultáneamente. Para los cristianos era el emperador elegido por Dios. Para los paganos era el protector de las tradiciones romanas. Era el maestro absoluto del doble discurso político, la estrategia de control mental perfecta. ¿Pero sabes cuál era el verdadero genio de su plan? Constantino había entendido algo que ningún emperador antes que él había captado. El control más efectivo no es el que se impone por fuerza, sino el que se acepta por fe. Los emperadores anteriores habían tratado de controlar a los cristianos con persecución y violencia. Pero Constantino se dio cuenta de que era mucho más inteligente convertirse en su líder supremo. Si él era el representante de Dios en la tierra, entonces desobedecer al emperador era desobedecer a Dios mismo. Era un sistema de control mental perfecto. Los cristianos entregaban voluntariamente su obediencia absoluta porque creían que era mandato divino. Y lo más brillante de todo es que Constantino mismo no tenía que creer en nada de eso. Solo tenía que actuar como si creyera. Durante los años 313 a 325, Constantino fue perfeccionando este sistema. Promulgó el Edicto de Milán en 313, que oficialmente terminaba con las persecuciones, pero a cambio comenzó a interferir cada vez más en los asuntos internos de la Iglesia. Ya no era solo el protector de los cristianos, se estaba convirtiendo en su líder supremo. El momento decisivo, preparando la gran manipulación. Para el año 325, Constantino tenía el control casi total del imperio, pero había un problema que amenazaba con arruinar todo su plan. Los cristianos estaban divididos en cientos de sectas diferentes con interpretaciones completamente distintas sobre quién era Jesús, qué significaba ser cristiano y cómo debía organizarse la iglesia. Algunos cristianos, los arrianos, decían que Jesús era subordinado a Dios Padre. Otros, los ortodoxos, insistían en que eran iguales. Los gnósticos hablaban de un Jesús místico que enseñaba conocimiento secreto. Los ebionitas mantenían que Jesús era completamente humano. Los docetistas creían que era completamente divino. Era el caos total, y Constantino se dio cuenta de que no podía controlar una religión que ni siquiera sabía que creía. Necesitaba uniformidad, necesitaba una sola versión oficial del cristianismo que sirviera a sus intereses políticos. Y ahí es donde entra la jugada más siniestra en la historia de la humanidad. El Concilio de Nicea de 325 después de Cristo. Constantino convocó a más de 300 obispos de todo el imperio a una reunión donde él, un emperador pagano que se bañaba cada noche bajo la luz de su dios Sol Invictus, iba a decidir para siempre qué era el cristianismo verdadero y qué era herejía. Espera aquí, amigo, porque lo que te voy a contar sobre lo que pasó en ese concilio va a destrozar todo lo que creías saber sobre los orígenes del cristianismo moderno. Entonces, amigo, llegamos al momento más turbio de toda esta historia. El Concilio de Nicea de 325 después de Cristo, donde un emperador pagano literalmente inventó la versión del cristianismo que conoces hoy. El teatro político más grande de la historia. Imagínate la escena, más de 300 obispos de todo el imperio romano llegando a Nicea, muchos de ellos todavía con las cicatrices de las persecuciones recientes, creyendo que finalmente iban a tener libertad para discutir y definir su fe.
Pero lo que no sabían es que Constantino ya tenía todo calculado desde antes de que llegaran. Constantino no convocó este concilio por inspiración divina o amor a la verdad teológica. Lo convocó porque necesitaba desesperadamente un cristianismo unificado que sirviera a sus intereses políticos. Un cristianismo fragmentado era inútil para sus planes de control imperial. Necesitaba una sola versión, oficial, incuestionable, que enseñara exactamente lo que él necesitaba que enseñara. Y aquí viene lo que los historiadores oficiales prefieren omitir. Constantino controló cada aspecto de ese concilio. Él decidió quién podía hablar y quién no. Él estableció la agenda de qué temas se discutirían. Él presidió las sesiones más importantes. Y lo más revelador de todo, él amenazó con el exilio inmediato a cualquier obispo que no estuviera de acuerdo con las decisiones finales. ¿Te das cuenta de lo que estaba pasando? Un emperador pagano que adoraba al Sol Invictus y que se bañaba en sangre política estaba literalmente dictando qué debían creer los cristianos sobre su propio Salvador. La invención de la Trinidad, control teológico puro. El resultado más famoso de Nicea fue la doctrina de la Trinidad, pero déjame contarte la verdad detrás de esta revelación divina. Fue producto de negociación política pura, no de inspiración espiritual. Antes de Nicea, la mayoría de cristianos creían en una jerarquía clara. Dios Padre era supremo, Jesús era su Hijo subordinado, y el Espíritu Santo era la fuerza de Dios actuando en el mundo. Era lógico, simple y fácil de entender. Pero Constantino vio un problema gigantesco con esta interpretación. Si Jesús era subordinado al Padre, entonces el emperador, como representante de Cristo en la tierra, también sería subordinado a alguien más. Constantino necesitaba un Jesús que fuera completamente igual a Dios Padre para justificar su propia autoridad divina absoluta. Si Cristo era Dios completo, entonces el emperador cristiano también podía reclamar autoridad divina completa. Pero aquí está lo más impactante. La palabra Trinidad nunca fue pronunciada por Jesús. No aparece en ningún evangelio primitivo. No existe en los escritos cristianos de los primeros 200 años. Fue literalmente inventada en Nicea bajo la presión política de Constantino. Los obispos que se opusieron a esta nueva doctrina fueron inmediatamente exiliados. Sus libros fueron quemados. Sus seguidores fueron declarados herejes. Arrio, el principal opositor, fue desterrado a las fronteras del imperio, donde moriría en el exilio. La verdad divina se impuso por decreto imperial, no por revelación espiritual. La gran censura, reescribiendo la historia de Cristo. Pero la manipulación más siniestra de todas fue lo que Constantino hizo con las escrituras cristianas. Durante el concilio, él personalmente decidió qué libros formarían parte de la Biblia oficial y cuáles serían prohibidos para siempre. ¿Sabías que había más de 50 evangelios circulando entre las comunidades cristianas primitivas? Evangelios que contaban versiones completamente diferentes de la vida y enseñanzas de Jesús. Pero Constantino eligió solo 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué estos 4? Porque eran los únicos que podían interpretarse para apoyar la autoridad imperial. Los evangelios gnósticos, que hablaban de un Jesús místico que enseñaba que cada persona podía tener una relación directa con lo divino sin intermediarios, fueron declarados heréticos. El evangelio de Tomás, que presentaba a Jesús diciendo, «El reino de los cielos está dentro de ustedes», fue prohibido. El evangelio de María Magdalena, que mostraba a las mujeres en roles de liderazgo espiritual, fue destruido. ¿Y sabes por qué? Porque todos estos evangelios enseñaban autonomía espiritual, y Constantino necesitaba dependencia espiritual. Durante los años siguientes a Nicea, equipos de escribas imperiales recorrieron el imperio confiscando y quemando todos los textos cristianos que no coincidieran con la nueva versión oficial. Bibliotecas enteras fueron destruidas. Comunidades cristianas que se negaron a entregar sus escritos heréticos fueron masacradas. La transformación de los rebeldes en súbditos.
Pero la jugada más brillante de Constantino fue cómo transformó el mensaje revolucionario original del cristianismo en una herramienta de obediencia absoluta. El Jesús histórico había sido un revolucionario que desafiaba a las autoridades romanas, que echaba a los mercaderes del templo, que decía que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico entrara al reino de los cielos. Los cristianos primitivos compartían todos sus bienes, rechazaban las jerarquías sociales, se negaban a servir en el ejército romano. Pero el cristianismo niceno de Constantino enseñaba exactamente lo opuesto. Dad al César lo que es del César se convirtió en el versículo favorito del imperio. Los cristianos debían obedecer a la autoridad porque toda autoridad venía de Dios. Los pobres debían conformarse con su pobreza porque su recompensa estaba en el cielo. Los esclavos debían servir a sus amos como si sirvieran a Cristo mismo. Los cristianos rebeldes se transformaron en súbditos obedientes en menos de una generación. El nuevo orden mundial cristiano. Para consolidar su control, Constantino dio el golpe final. Trasladó la capital del imperio a Constantinopla en 330 d.C., creando prácticamente una nueva Roma cristiana donde él era simultáneamente emperador político y líder espiritual supremo. En esta nueva capital, Constantino construyó iglesias magníficas decoradas con oro y mármol. Estableció una jerarquía eclesiástica que respondía directamente a él, y creó un sistema donde la iglesia y el Estado eran prácticamente la misma institución. Ya no había separación entre poder político y autoridad religiosa. Constantino había logrado lo que ningún emperador antes que él había conseguido: el control total de las almas y los cuerpos de sus súbditos. Los obispos se convirtieron en funcionarios imperiales. Los patriarcas recibían salarios del Estado. Las decisiones teológicas se tomaban en palacios imperiales, no en comunidades de fe. El cristianismo se había convertido oficialmente en una religión de Estado, diseñada para servir al Estado, el sistema perfecto de control mental. Y aquí llegamos al corazón de todo este plan. Maestro, amigo, Constantino había creado el sistema de control mental más sofisticado de la historia humana. Era tan brillante que incluso hoy, 1700 años después, sigue funcionando perfectamente. ¿Cómo funcionaba? Simple. Hacía que las personas entregaran voluntariamente su poder personal a cambio de promesas de salvación futura. Ya no necesitaba soldados para controlar a la población. La población se controlaba a sí misma porque creía que era mandato divino. Los cristianos nicéanos aprendieron a obedecer a la autoridad sin cuestionarla, porque viene de Dios; aceptar el sufrimiento presente, porque la recompensa está en el cielo; no rebelarse contra la injusticia, porque Dios todo lo ve; entregar sus diezmos a la iglesia, que los compartía con el Estado; denunciar a otros cristianos heréticos, manteniendo la ortodoxia imperial. Era el control mental perfecto porque las víctimas colaboraban voluntariamente con su propia opresión. Constantino murió en 337 después de Cristo, pero su sistema estaba tan bien diseñado que sobrevivió sin él. Sus sucesores solo tuvieron que perfeccionar lo que él había creado. Pero espera, amigo, porque lo que viene después es aún más impactante. Te voy a mostrar cómo este sistema de control mental se perfeccionó durante los siguientes siglos hasta convertirse en la herramienta de dominación más efectiva que jamás haya existido. Y aquí llegamos al final de esta historia que va a cambiar para siempre tu perspectiva sobre el poder, la religión y el control mental, amigo. Los herederos del sistema, perfeccionando la máquina. Cuando Constantino murió en 337 después de Cristo, dejó tras de sí algo mucho más poderoso que un imperio. Había creado una máquina de control mental autosostenible que sus sucesores solo necesitaron perfeccionar. Su hijo, Constancio II, fue el primero en darse cuenta del verdadero potencial del sistema. Entre 337 y 361 después de Cristo, comenzó a cerrar sistemáticamente todos los templos paganos que su padre había tolerado por conveniencia política. Ya no necesitaba el doble juego de Constantino.
El cristianismo niceno se había vuelto lo suficientemente poderoso como para eliminar toda competencia. Pero el verdadero maestro en perfeccionar este sistema fue Teodosio I, quien entre 379 y 395 después de Cristo completó lo que Constantino había comenzado. Teodosio dio el golpe final en 380 d.C., con el Edicto de Tesalónica, declarando el cristianismo niceno como la única religión legal del imperio. Todos los demás cultos fueron prohibidos, sus templos destruidos, sus bibliotecas quemadas, sus seguidores perseguidos. ¿Te das cuenta de la ironía más cruel de la historia? Los mismos cristianos que habían sido perseguidos durante siglos se convirtieron en los perseguidores más despiadados. La religión del amor y la compasión se transformó en la máquina de opresión más efectiva jamás creada. La creación del pecado original, control mental sofisticado. Pero el golpe maestro del sistema vino con Agustín de Hipona a finales del siglo IV. Este santo entendió algo que haría que el sistema de control de Constantino fuera prácticamente indestructible: la culpa heredada. Agustín inventó el concepto del pecado original, la idea de que todos los seres humanos nacen culpables por el pecado de Adán y Eva. ¿Por qué era esto tan brillante para el control mental? Porque creaba una necesidad psicológica permanente de salvación externa. Piénsalo. Si naciste culpable, si eres intrínsecamente malo, entonces necesitas desesperadamente que alguien más te salve. Ya no puedes tener una relación directa con lo divino. Necesitas intermediarios. Necesitas a la iglesia. Necesitas a los sacerdotes. Necesitas al sistema. Era el control mental perfecto. Hacer que las personas se sintieran intrínsecamente inadecuadas para que buscaran eternamente la aprobación de la autoridad. Los cristianos primitivos habían creído que cada persona tenía la capacidad divina dentro de sí misma. Pero el cristianismo agustiniano enseñaba exactamente lo opuesto. Eres fundamentalmente corrupto y solo la institución puede salvarte. El control de la información, la ignorancia. Como virtud. Durante los siglos V y VI, el sistema se perfeccionó aún más con la creación de una clase sacerdotal que controlaba completamente el acceso a la información sagrada. Los textos bíblicos fueron escritos solo en latín, un idioma que la población común no entendía. Solo los sacerdotes podían leerlos e interpretarlos. Esto significaba que los cristianos ordinarios dependían completamente de lo que los clérigos les decían que significaban las Escrituras. ¿Y sabes qué enseñaban estos clérigos? Exactamente lo que convenía al poder establecido: que sufrir en esta vida era virtud cristiana, que obedecer a la autoridad era mandato divino, que cuestionar la doctrina oficial era pecado mortal, que la salvación solo venía a través de la institución, que la ignorancia era más santa que el conocimiento. Habían convertido la búsqueda de la verdad en pecado y la obediencia ciega en virtud. La expansión global. Exportando el control mental. Pero lo más impresionante de todo es cómo este sistema se expandió por todo el mundo conocido. Cuando el Imperio Romano colapsó en el siglo V, la estructura de control mental cristiano no solo sobrevivió, sino que se fortaleció. Los reyes bárbaros que conquistaron Roma se dieron cuenta inmediatamente del poder de este sistema. ¿Por qué gobernar por la fuerza cuando puedes hacer que tus súbditos obedezcan voluntariamente porque creen que es mandato divino? Carlomagno en el siglo VIII, los reyes medievales, los conquistadores españoles en América, todos usaron exactamente la misma fórmula de Constantino: presentarse como elegidos de Dios para justificar cualquier atrocidad política. Durante la conquista de América, los españoles no solo robaron el oro y la plata, destruyeron sistemáticamente todas las bibliotecas, códices y tradiciones espirituales de las civilizaciones precolombinas. ¿Por qué? Porque cualquier sistema de creencias alternativo era una amenaza al monopolio del control mental cristiano. Millones de personas fueron convertidas por la fuerza, no porque el cristianismo fuera verdadero, sino porque era la herramienta de dominación más efectiva disponible. El sistema autoperpetuante.
¿Por qué sigue funcionando? Y aquí llegamos a la parte más escalofriante de toda esta historia, amigo. El sistema que creó Constantino era tan brillante que se volvió autoperpetuante. Ya no necesitaba emperadores para mantenerlo funcionando. Se mantenía solo. ¿Cómo? Haciendo que las propias víctimas defendieran su sistema de opresión. Los cristianos aprendieron a enseñar a sus hijos que cuestionar la fe era pecado mortal. Ostracizar socialmente a cualquiera que expresara dudas. Sentir culpa por pensamientos heréticos. Temer más la condenación eterna que la opresión presente. Encontrar virtud en la obediencia ciega. Era tan efectivo que las víctimas se convertían automáticamente en vigilantes y perpetuadores de su propio control mental. Durante más de 1000 años, este sistema funcionó perfectamente. Las poblaciones europeas vivían en ignorancia, pobreza y opresión, pero no se rebelaban porque creían que era la voluntad de Dios. Los reyes podían declarar guerras santas, los nobles podían explotar a los campesinos, la iglesia podía acumular riquezas obscenas, todo en nombre de la voluntad divina. La lección eterna, reconociendo el control mental. Pero aquí viene la lección más importante de toda esta historia, amigo. Constantino nos enseñó algo que va mucho más allá de la religión. El control más efectivo no es el que se impone por fuerza, sino el que se acepta por fe. Cuando alguien te dice qué creer, siempre pregúntate, ¿quién se beneficia de que yo crea esto? ¿Qué poder obtiene esta persona o institución si acepto su versión de la verdad sin cuestionarla? El sistema de Constantino funcionó porque hizo que las personas entregaran voluntariamente su poder personal a cambio de promesas de salvación futura. Cambiar libertad presente por seguridad, prometa siempre ha sido la base de todo control mental efectivo. Y no pienses que esto es solo historia antigua. Los mismos principios se usan hoy en diferentes formas. Líderes políticos que se presentan como elegidos para salvar a la nación. Ideologías que prometen utopías futuras a cambio de obediencia presente. Sistemas que enseñan que cuestionar la autoridad es traición o herejía. Instituciones que controlan la información y castigan el pensamiento independiente. La forma cambia, pero la esencia permanece. Hacer que las personas entreguen su poder personal porque creen que es por su propio bien. El despertar, recuperando tu poder personal. La historia de Constantino nos enseña que ninguna autoridad externa tiene derecho a controlar tu relación con la verdad, con lo divino o contigo mismo. Cualquier sistema que te diga que necesitas intermediarios para acceder a la verdad está tratando de controlarte. El Jesús histórico, antes de que Constantino lo transformara en herramienta de control, había enseñado exactamente lo opuesto. El reino de los cielos está dentro de ustedes. La verdad os hará libres. No necesitáis que nadie os enseñe. Esos mensajes de autonomía espiritual fueron sistemáticamente eliminados porque eran incompatibles con el control institucional. La verdadera espiritualidad, la verdadera búsqueda de la verdad, siempre es personal, directa y libre de control externo. Cualquier institución que se interponga entre tú y tu búsqueda personal de la verdad está siguiendo el modelo de Constantino, no el modelo de liberación genuina. El legado eterno. Aprendiendo a pensar libremente. Amigo, espero que esta historia te haya abierto los ojos sobre cómo el poder manipula la fe, la esperanza y el amor para crear obediencia. Constantino no fue el último en usar estas tácticas. Fue simplemente el primero en perfeccionarlas. La lección más valiosa que podemos aprender es que la verdad genuina nunca necesita ser impuesta por decreto, nunca requiere la eliminación de alternativas y nunca castiga las preguntas honestas. Si una creencia, ideología o sistema no puede sobrevivir al cuestionamiento abierto y honesto, entonces probablemente es un sistema de control, no de verdad. Tu mente es tuya. Tu búsqueda espiritual es tuya. Tu relación con la verdad es tuya. Nunca permitas que nadie te convenza de entregar eso a cambio de promesas de seguridad o salvación. Esa es la lección eterna de la historia de Constantino, el emperador que fingió servir a Dios para que Dios sirviera al emperador.
Si esta historia te impactó, si te abrió los ojos, compártela. El conocimiento es poder, y el poder debe pertenecer al pueblo, no a las instituciones que buscan controlarlo. Suscríbete al canal porque seguiremos destapando estas verdades históricas que prefieren que no conozcas. Y recuerda, la historia la escriben los vencedores, pero nosotros podemos aprender a leer entre líneas. La verdad te hará libre, pero solo si tienes el valor de buscarla por ti mismo.